Pues bienvenidos otra vez a esta aventura digital de intentar contribuir a poner en valor las buenas prácticas y todo el trabajo y la investigación que se hace en el ámbito de los servicios sociales y del trabajo social. Es nuestra última sesión del seminario web sobre trabajo social y COVID, trabajo social en tiempos de pandemia y confinamiento. Y como siempre, pues quería comenzar dándonos las gracias a los ponentes por participar, por dedicarnos parte de su tiempo en esta experiencia, ¿no? En esta aventura y por compartir con nosotros su experiencia profesional. Como vais a ver, son grandes profesionales los que intervienen a continuación. También quiero dar las gracias a todos los que ahora, en directo o en diferido, pues habéis elegido pasar un rato de vuestra vida con vosotros. Sabemos que es vuestra única vida y que nos dediquéis un rato, pues nos enternece y nos entusiasma para seguir generando la mejor producción científica posible en este entorno, ¿no? Para nosotros es una sorpresa la cantidad de personas que estáis visualizando los vídeos en el canal de YouTube que hemos creado, Trabajo Social Digital, y no solamente desde España, sino de toda la gran familia latinoamericana. Y la verdad es que estamos muy contentos y muy motivados porque vemos que es la respuesta a una demanda que existía y que desde el trabajo social tenemos que estar en primera línea. Este enorme éxito de audiencia refuerza una idea básica que comparto con los profesores Xavi Marcuello y Joaquín Castillo, ¿no? Y es que la ciencia da libertad. El conocimiento experto nos permite afrontar y superar los problemas. Y en una sociedad digital tenemos que situarnos en la avanzadilla del cambio tecnológico. Nos lo debemos como profesionales, se lo debemos al trabajo social y los servicios sociales y sobre todo se lo debemos a nuestros conciudadanos. Cuanto más conocimiento, más libertad y menos miedo. En una profesión de ayuda es importante, como vimos en la sesión anterior, la proactividad, la capacidad de responder a los retos con la mayor eficacia posible. Y claro, la pregunta que nos hacíamos al diseñar este tercer seminario es, ¿cómo podemos ser más eficaces? ¿Cómo podemos redefinir mejor nuestra profesión? ¿Cómo podemos afrontar los retos emergentes? O cambiando la pregunta, ¿cómo podemos prestar un mejor servicio? ¿Cómo podemos servir mejor a nuestros conciudadanos? También podemos preguntarnos cómo diagnosticar y evaluar los nuevos retos, cómo hacer frente a los procesos de exclusión en un contexto digital. Y finalmente tenemos que preguntarnos por nuestras organizaciones, por los servicios sociales, por la carrera social, por las oportunidades. Es necesario que nos preguntemos por cómo cambian nuestras organizaciones con la digitalización, por el efecto de la administración electrónica en nuestros usuarios, en nosotros mismos y en la comunicación entre las diversas unidades administrativas en las que colaboramos. Por eso, después de un primer seminario centrado en los diagnósticos y un segundo seminario centrado en las buenas prácticas, en ese tercer seminario intentamos responder a tres preguntas que abarcan lo que acabo de formular. Queremos abordar tres perspectivas. La primera es cómo diseñar mejor, cómo diseñar las organizaciones y nuestra relación con los usuarios. Y ahí vamos a tener la suerte de contar con Raquel Pelta, que es una experta en diseño social en el ámbito del trabajo social. En segundo lugar, nos tenemos que preguntar por las innovaciones y buenas prácticas en relación con los objetivos de desarrollo sostenible, en relación con el cambio climático, en relación con los retos que tenemos por delante. Y uno de ellos es el de la España vaciada, es el entorno rural, es las buenas prácticas en entornos aislados. Y vamos a tener la suerte de contar con otra profesora que además es mexicana y comenzamos a internacionalizar también este espacio digital que hemos creado, este canal, estos seminarios, pues porque están hechos en realidad para una comunidad hermana en nuestra lengua, ¿no? Y en tercer lugar, no hay que olvidar que todo lo que hacemos lo hacemos en instituciones, lo hacemos en organismos públicos o privados. Y tenemos que ver cómo desarrollamos esas estrategias digitales, qué buenas prácticas, cómo avanzamos. Y también vamos a contar con Juan Antonio Bermúdez, que es jefe de los proyectos informáticos del Ayuntamiento de Málaga. En definitiva, tenemos de nuevo un panel estupendo. Gracias por estar con nosotros, un súper panel. Y además que están todos ellos orientados, como vais a ver, a compartir buenas prácticas y dinamizar el debate sobre los servicios sociales digitales, ¿no? Así que os vuelvo a dar las gracias a todos, ponentes, oyentes, participantes, todos generamos este espacio compartido en las redes sociales y le paso la palabra a nuestro moderador, el profesor Joaquín Castillo de Mesa. Buenas tardes. Muchas gracias, Antonio, y muchas gracias a todos por estar aquí y participar de nuevo. Y yo siempre agradezco muchísimo esto porque, claro, al tener tantas alternativas y optar por esta, pues la verdad es que hay que agradecerlo, ¿no? No voy a intentar ser breve y no, digamos, no
no ser redundante, y entonces la cuestión es que nosotros, después de lo de las dos primeras sesiones, planteamos la idea de crecer hacia ver el objeto desde distintas perspectivas, ¿no? No siempre desde la perspectiva de trabajo, entendiendo que el trabajo social es central, pero abriéndonos hacia otras disciplinas, hacia personas como Patricia, que es mexicana, tiene origen diferente, y hacia Juan Antonio, que también tiene, pues otras visiones distintas, ¿no? Acerca de todo esto. Entonces, sin más dilación, voy a presentar a la profesora Raquel Perta, que es profesora titular de Barcelona, experta en diseño. El diseño es muy importante, lo hemos contemplado como un eje muy importante porque es el que plantea el diseño de servicios, el service designs, todo lo que tiene que ver con el design thinking, es decir, contemplar las posibles soluciones entendiendo al usuario en el centro del proceso es una prioridad, ¿no? Hoy por hoy. Además, es una manera de contemplar los objetos desde distintas perspectivas y encontrar cierta creatividad. Por eso hemos contado con Raquel Pelta, que tiene esta experiencia, es profesora titular de diseño, pero también desarrolla y ha desarrollado proyectos en el Casal del Raval de Barcelona y cuenta con amplia experiencia para ello. Así que, sin más dilación, paso a darle la palabra a Raquel Pelta. Hola, buenas tardes. ¿Me veis todos? ¿Me escucháis y me veis bien? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Vale, por esto como es tan raro. Bueno, en primer lugar quiero daros las gracias, Antonio, Chaime y Joaquín, por haberme invitado a participar en este seminario que he seguido desde el primer día y que me parece muy interesante. Y gracias también a todas vosotras y a todos vosotros por estar aquí. Joaquín, me cortas cuando sea necesario porque ya sé que solamente tenemos 10-12 minutos y como tengo mucha experiencia moderando cosas, mesas redondas y otras cosas, sé muy bien bueno, que hay que cortar, ¿no? Me lo tengo todo escrito, o sea, para no perderme. En primer lugar, quiero deciros que puede parecer un poco extraño que alguien que se dedica a la investigación en diseño participe en un seminario de trabajo social, pero voy a contaros muy brevemente que, como ya os han dicho, tanto Antonio como Joaquín, me he especializado en diseño social y en codiseño desde hace muchos años. Llevo investigando todos estos enfoques y eso me llevó también a investigar cuál es la relación entre el diseño y el trabajo social. Por eso, pues hice un máster en trabajo social, he realizado cursos y trabajo desde hace bastantes años con jóvenes en riesgo de exclusión social en el Casal dels Infants del Raval de Barcelona, con lo que, bueno, mi relación con el trabajo social ya no es tan extraña como pueda parecer así de primeras, ¿no? Bueno, puedo decir que, bueno, de lo que os voy a hablar es de lo que puede aportar el diseño al trabajo social, porque existe una vía de colaboración entre ambas disciplinas que es una vía muy prometedora en una sociedad que demanda cada vez una mayor participación de los ciudadanos en los servicios públicos y en la toma de decisiones de aquellas cuestiones que les afectan más directamente. He de decir además que la presencia de profesionales del diseño en los equipos de proyectos sociales empieza a ser cada vez más habitual, entre otras razones porque el diseño y el trabajo social tienen más puntos en común de lo que pudiera parecer a simple vista. Así, por ejemplo, el diseño y el trabajo social comparten métodos, técnicas y herramientas de investigación, porque muchas de las del diseño vienen de la antropología, de la sociología, incluso de la psicología, y así, por ejemplo, en diseño empleamos las entrevistas en profundidad, la observación participante, el grupo de discusión, entre otras muchas cosas. Porque lo que constituye la razón de ser del diseño, al igual que la del trabajo social, es el sujeto, es la persona. Por eso el enfoque de la intervención centrada en la persona y el enfoque del diseño centrado en la persona están muy cercanos. En los últimos años se han ido aproximando y comparten filosofía, maneras de abordar los proyectos, etcétera, etcétera. Por otro lado, hay que señalar también que el diseño, como otras muchas disciplinas actualmente, pues está sufriendo un proceso de redefinición muy grande y de ampliación de su radio de acción, de tal manera que ha pasado de centrarse en el diseño y la creación de objetos, de ambientes, de comunicaciones, a diseñar servicios, estructuras y sistemas, y por eso han surgido ámbitos de práctica como son el diseño social y el diseño de servicios.
Y eso es de lo que os voy a hablar básicamente, porque el diseño social y el diseño de servicios, a través de una metodología que es el codiseño, aportan vías de presente y también de futuro al trabajo social y el desarrollo de servicios sociales que sean más adecuados a las necesidades de los ciudadanos, ¿no? El diseño social, voy a haceros algunas definiciones, porque entiendo que soy de un campo que no es el vuestro. El diseño social consiste en la aplicación de los principios generales del diseño para abordar cuestiones sociales como son la pobreza, los problemas de salud o el aislamiento social, por ejemplo. Es una práctica interdisciplinar y colaborativa y la desarrollan diseñadores con trabajadores sociales y con otros profesionales de lo social, por ejemplo, con educadores sociales, con sociólogos, con antropólogos, con psicólogos, incluso en toda una línea que hay de diseño para el cambio de comportamiento. Desde ahí se configura, desde mi punto de vista, un espacio compartido muy importante con el trabajo social. Y por lo que se refiere al diseño de servicios, sus inicios se remontan aproximadamente a los años 80 del siglo XX y es una especialidad del diseño que ayuda a desarrollar y ofrecer servicios de calidad, así como a mejorar factores como la facilidad de uso, la satisfacción y la lealtad del usuario hacia ese servicio, la eficiencia, a través tanto del diseño del proceso del servicio como de los entornos, comunicaciones y productos que hay que realizar para poder llevarlo a cabo. Pero no se olvida en ningún momento de las personas que prestan en el servicio. En relación con el trabajo social, el diseño de servicios ya se está aplicando a la mejora de los servicios sociales y en general también a los servicios públicos. El diseño social y el diseño de servicios se caracterizan fundamentalmente porque implican a todas las partes interesadas y para implicarlas lo que utilizan es el codiseño, que el codiseño es un enfoque, una manera de entender el diseño, pero también es una metodología emergente, aunque tiene su origen en los años 70 del siglo XX en los países escandinavos. Es un enfoque y una metodología participativa y democrática y se concibe como una herramienta de desarrollo y de cambio que no solamente transforma los entornos y los artefactos, sino también a las propias personas, organizaciones y comunidades mientras participan en el proceso. Y en esa transformación de la persona cuando participa en el proceso, pues coincide muchas veces con el quehacer del trabajo social. Las experiencias de codiseño llevadas a cabo en países como Estados Unidos, en Suecia, en Dinamarca, en Finlandia, en Noruega, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, en Gran Bretaña, entre otros muchos lugares, ponen de relieve que es un enfoque eficaz y que permite obtener resultados rápidos y duraderos, siempre en función del tipo de proyecto que abordemos. Y así, por ejemplo, se demuestra pues, que el National Health Services de Inglaterra pues, haya realizado proyectos bajo la metodología del codiseño o que, por ejemplo, la Comisión de Calidad de Salud y Seguridad de Nueva Zelanda también lo aplique y que, por ejemplo, en el Congreso de los Servicios Sociales Europeos que se celebró en 2017 en Malta, uno de los temas principales que se tratarán fuera el del codiseño. En España, sin embargo, aunque se dan algunos casos, su práctica es menos habitual y apenas encontramos ejemplos en el ámbito del trabajo social. Pues hay alguna cosa que se ha realizado, algún proyecto comunitario con personas mayores en Tacoronte, algunos servicios públicos del País Vasco de algunos pequeños ayuntamientos. Yo sé que Joaquín y Juan Antonio también lo han aplicado en algún proyecto en Málaga. Y también, por ejemplo, el Servicio Murciano de Salud está ahora llevando a cabo, poniendo en marcha el proyecto Faraón, que está orientado a implementar un servicio de teleasistencia para personas mayores que sufren alguna insuficiencia cardíaca. Sin embargo, como os digo, pues no es algo que esté todavía muy extendido en el Estado español. A grandes rasgos y en relación con los proyectos sociales, el codiseño se está utilizando de dos grandes maneras. Una es como un conjunto de herramientas para la investigación y la intervención social y la otra es a través del diseño de servicios para la mejora de los servicios sociales. En el primer caso, que es en lo que se centran mis investigaciones y mi práctica con los jóvenes del Casal del Raval, considero que el codiseño puede proporcionarle al trabajo social nuevas técnicas y herramientas, no solo para obtener información sobre las personas, sino también para dinamizarlas, para mejorar su autoestima, la cohesión de grupo, para empoderarlas en definitiva, y también para incrementar su capacidad para la resolución de problemas aplicando el design thinking.
Seguramente que el término Design Thinking nos suena, pero por si acaso lo defino muy brevemente y es un término que sirve para designar el proceso cognitivo, creativo y en general de trabajo de los diseñadores, que se caracteriza sobre todo por la empatía, la capacidad de enfrentarse a la ambigüedad, la proactividad, entre otras cosas. Hace ya un par de décadas que se viene aplicando al ámbito, por ejemplo, de la educación, también en proyectos de tipo social y en las empresas, por supuesto, porque, por ejemplo, Apple lo lleva usando pues, hace muchos años. Así, por ejemplo, en una sesión de codiseño como las que yo hago con mis jóvenes, con un simple collage, tú puedes, en el que se les pida que a través de una serie de imágenes comenten cómo se ven ahora y cómo les gustaría verse en el futuro, y de paso se les pide que elijan imágenes para explicar qué les impide llegar a ese futuro y qué les facilita esa llegada, pues puedes saber muchísimas cosas, porque puedes obtener datos sobre sus aspiraciones, pero también sobre los problemas que están sufriendo. En otros proyectos, por ejemplo, en los que yo he trabajado, por ejemplo, con jóvenes inmigrantes, haciendo el Customer Journey Map, que es un mapa, en realidad es como una especie de esquema del recorrido de una persona en contacto con un servicio, con todos los puntos de contacto, pues gracias a eso podemos saber las dificultades que tienen los inmigrantes, cómo se sienten, con qué organismos y personas contactan, y eso permite no solamente mejorar el servicio, sino sobre todo pues ver las dificultades que tienen esas personas y obtener información de una manera que es menos traumática que quizá que otros métodos, porque surge de un proceso creativo en el que las personas no se sienten presionadas en absoluto. Y en la línea de lo que estoy comentando, por ejemplo, se han llevado proyectos, por ejemplo, con jóvenes para disminuir y prevenir el ciberacoso. Así, en la Universidad de Maryland, en 2016, se hizo un proyecto con dos grupos de jóvenes, uno de 14 y 15 años y otro de 17 a 19, y estos jóvenes se hicieron con ellos 5 talleres con cada grupo, que duraban 45 minutos y en los que se trabajan diferentes técnicas de codiseño. Y bueno, pues se trabajó no solamente a la hora de definir y diseñar una aplicación para intervenir en casos de acoso, de ciberacoso, sino que también sirvió para que estos jóvenes fueran conscientes de sus actitudes y comportamientos, de los que muchas veces pues no están al caso, no son conscientes de todo ello. Los investigadores obtuvieron muchos datos, conocieron la naturaleza del ciberacoso a través de la mirada de estos jóvenes y además, bueno, pues entendieron que era necesario crear herramientas que apoyaran emocionalmente a esos jóvenes y les ayudaran a enfrentarse a estos problemas. Respecto al diseño de servicios, es decir, a esta segunda vía de aplicación del codiseño en proyectos sociales, pues supone, como ya os he comentado antes, la creación de todo lo necesario para la prestación de un servicio, desde la concepción y del funcionamiento de ese servicio hasta la creación de espacios, objetos, comunicaciones necesarios para prestarlo, y teniendo siempre en cuenta no solamente el usuario, sino también quiénes son las personas que están de cara a ese usuario y sobre todo también bueno, en línea con las necesidades, ¿no? De otras partes implicadas, ¿no? Es, por tanto, una perspectiva global y sistémica que contribuye a la mejora de la organización, a la mejora también de los sistemas de información, de los espacios de trabajo y estancia, y también y que mejora también las relaciones entre los implicados. Hay bastantes ejemplos de diseño de servicios actualmente, sobre todo en el ámbito de la salud, y un ejemplo que os puedo poner es el distrito londinense de Lambeth, que en 2012 tenía una tasa de personas con problemas de salud mental que duplicaba al resto de lo que había en Inglaterra. Entonces, bueno, se propusieron hacer un proyecto de transformación radical del modelo de atención de las personas que padecen estos problemas, también en un momento de grandes recortes, pero sobre todo lo que querían era mejorar la situación de esas personas y también de los ciudadanos que habitan en ese distrito. Trabajaron con un hospital local y también con una fundación, la Fundación Moseley, y que tratan unas 45.000 personas anualmente. Y bueno, pues a partir de ese momento, en Lambeth pues, se ha incorporado el uso del diseño de servicios en todo su sistema de salud mental, y la participación de los diseñadores es constante porque incorpora nuevos métodos de investigación de usuarios basados en la empatía, por ejemplo, a través de la narración o creación de prototipos y en el diseño del servicio. Y además pues, han contribuido también a que las personas implicadas puedan hacer una reflexión sobre la corresponsabilidad, ¿no? Y
Después puedo poneros ya para finalizar prácticamente como ejemplo otro proyecto realizado en Holanda, en La Haya concretamente, que se realizó con personas que llevaban recibiendo más de 3 años ayuda del Estado porque no trabajaban. Se trabajó con 150 familias cuyos padres pues no trabajaban desde hacía pues mucho tiempo, ¿no? Entonces, en este proyecto trabajaron los diseñadores con los trabajadores sociales y también con las personas implicadas y se crearon toda una serie de elementos visuales que permitieron facilitar la relación entre los trabajadores sociales y las personas, las personas que estaban en el paro y en esta situación económica de precariedad. Y bueno, pues hubo una mejora bastante notable porque las personas que estaban en esta situación vieron que había un estilo muy cercano por parte de los trabajadores sociales y estos además se sintieron inspirados y esperanzados de poder ayudar a esas personas que estaban siempre en un bucle. El proyecto tuvo tanto éxito que de las 150 personas se amplió a unas 300, perdón, de las 150 familias se amplió a unas 350 familias en una fase posterior. Bueno, ya para finalizar, deciros que la semana pasada se apuntó la necesidad de impulsar el trabajo social digital y en ese sentido creo que el codiseño puede aportar muchas cosas a través, por ejemplo, especialmente de lo que se denomina diseño de experiencia de usuario en la creación de tecnologías de apoyo para los servicios sociales, pero esas tecnologías han de estar bien diseñadas y ser manejables y para ello es muy importante la intervención de las personas que las van a utilizar y también es muy importante que los diseñadores estén desde el inicio en los proyectos, porque muchas veces se acude a ellos cuando el proyecto ya está pensado y entonces no pueden aportar nada de lo que saben y no pueden aportar tampoco su punto de vista en los trabajos de codiseño. Y ya para acabar, me gustaría volver a decir que el codiseño es una vía muy prometedora para el impulso del trabajo social digital y para el desarrollo de unos servicios sociales que respondan a las necesidades de unos ciudadanos que demandan una mayor participación en la toma de decisiones que afectan a sus vidas. A mí me gustaría que diseñadores y trabajadores sociales pudiéramos ir de la mano para afrontar los nuevos retos sociales que se nos plantean en esta sociedad del presente y del futuro y sobre todo en este momento de una gran crisis, de la gran crisis que ha planteado el coronavirus. Muchísimas gracias por vuestra atención y muchísimas gracias por la oportunidad de participar en este seminario nuevamente. Muchas gracias a ti, Raquel. La verdad que has hecho una presentación que ha enmarcado muy bien bueno, el diseño, el pensamiento de diseño. Simplemente para añadir y para ya enlazar con alguna pregunta, decir que, bueno, que estas experiencias tienen que ver también con el diagnóstico participativo, con esa mirada antropológica que ponía al usuario en el centro y a usuarios especialmente que no tenían capacidades suficientes para poder expresar lo que querían en poblados indígenas donde era complicado, ¿no? Entonces, estamos hablando de una metodología que atiende distintas formas de expresiones y diferentes formas de interacciones que facilita que el usuario sea capaz de participar en todos los procesos desde el principio, cosa que nosotros como disciplina de trabajo social, bueno, pues alguien podría decir, pues esto lo hacemos nosotros. Evidentemente se hace y se hacía, pero la cuestión es la siguiente, llevamos muchísimo tiempo diseñando planes, programas, servicios, soluciones para el usuario, desde un pensamiento de arriba hacia abajo, ¿no? Top-down, y que en pocas ocasiones participa el usuario de ese diseño de soluciones en un futuro. Ahora también se está planteando alternativas como el diseño en red, el network design en algunos planes en Europa, ¿no? Y que tienen que ver con esto, con implicar no solo al usuario, sino también a los propios familiares de los usuarios en los planes a diseñar para salir de estas situaciones. Yo la verdad que tengo experiencia en aplicar el diseño y es muy satisfactorio para los resultados sobre todo, pero sobre todo también porque el usuario se siente partícipe de estas soluciones y los actores relacionados. Te hemos invitado también porque en el diagnóstico se ha expresado que uno de los problemas claves y es recurrente es la falta de coordinación.
Y la falta de coordinación muchas veces ocurre porque cada uno de los actores relacionados con la atención a los usuarios diseña desde su compartimento estanco. Y no, diga, de la mejor manera posible, pero sin atender a los demás. Con lo cual al final se aparecen estos problemas de coordinación. Entonces, yo quería preguntarte, en torno también, trayendo todo lo que hablamos de digital, si podríamos intentar hacer algún desarrollo en torno a esto, ¿no? A superar estos problemas de coordinación, a mejorar la presencia del usuario con el trabajo social. Mientras que voy aquí leyendo algunas preguntas, me puedes contestar, Raquel, por favor. Sí, evidentemente, porque una cosa que yo quería añadir es que lo interesante de que haya diseñadores en estos procesos y que trabajen codo a codo con los trabajadores sociales es que los diseñadores son muy creativos y entonces están muy acostumbrados, ya os lo decía antes, a trabajar con lo que se llaman problemas perversos, indómitos, es decir, problemas mal identificados, como vosotros, porque muchas veces estamos intentando resolver una cosa que realmente no es esa la que tenemos que resolver, ¿no? Porque hay un problema de base mucho más importante, ¿no? Entonces, los diseñadores lo que ayudan es abrir esa perspectiva creativa. El otro día os lo comentaba un poco, ¿no? Cuando en procesos de codiseño toda la gente le pides que aporten ideas, muchas veces te aportan las ideas de lo que ya conocen, con lo cual no estamos innovando en nada, en absoluto. En cambio, gracias a los procesos creativos del codiseño, lo que haces es llevarlos a otro terreno, a otros territorios, para que sean más innovadores. Eso es aplicable a todos los campos. Es aplicable a lo que tú estabas comentando ahora, porque evidentemente no solamente se emplea para hacer cosas concretas de cómo queremos el diseño de un servicio. Las empresas, de hecho Apple, lo está aplicando para cuestiones de tipo creativo, ¿no? De cómo mejorar no solamente el servicio, sino bueno, las relaciones entre los equipos, por ejemplo. Y hay casos que aquí no lo he mencionado porque no había mucho tiempo, pero por ejemplo hay un caso, Tenguisit, que se desarrolló en los países escandinavos, que es una plataforma de apoyo a los inmigrantes en todo su proceso de hacer los papeles. Y ahí lo que descubrieron era que había una gran desconexión entre todos los equipos que estaban trabajando en torno a ese servicio de acogida del inmigrante. Entonces, esto, por ejemplo, trabajando con los trabajadores sociales, con los equipos, pues puedes averiguar muchísimas cosas, porque en realidad el design thinking, el codiseño, todo esto son elementos Claro. para pensar y para descubrir problemas y para intentar encontrar soluciones innovadoras. No sé si he contestado a tu pregunta o Sí, me he ido por ahí. perfectamente. Abundando en eso, una pregunta rápida que hace una Yolanda Domenech y te pregunta si esto sería para acompañarlos mediante profesionales o entiendo que el propio diseño podría ser una metodología a incorporar en los procesos de trabajo social. Sí, yo creo que aquí lo ideal, para mí lo ideal es siempre trabajar en equipos en que haya gente muy diversa. Eso sería lo ideal, es decir, que en los equipos de trabajo de los trabajos sociales hubiera diseñadores que sepan de diseño, de codiseño y de diseño participativo y de diseño de servicios. Eso sería lo ideal. Ahora bien, también se puede formar a las personas, a los trabajadores sociales en esto. Es decir, a mí, por ejemplo, una de mis luchas, que tengo un pie metido en el trabajo social cada día más metido y otro pie en el diseño, es precisamente llegar a vosotros, es decir, ayudaros, traspasaros herramientas, porque vosotros nos habéis traspasado también a los diseñadores herramientas. De hecho, parte de las metodologías que se emplean también en codiseño y en diseño social vienen de las dinámicas de participación del trabajo social con grupos y con comunidades. Es decir, hay una vía de doble paso, ¿no? Entonces yo creo que todo esto evidentemente pasa por una formación y por un trabajo conjunto, ¿no? Y ya os digo, yo creo que sí que se pueden emplear, pero claro, requieren también pues esa formación, ¿no? Que los diseñadores evidentemente han recibido durante 4 años de su vida, igual que vosotros recibís esa formación durante 4 años de vuestra vida, además de los másters y cursos que se hagan, ¿no? Entonces, bueno, como os digo, lo ideal sería trabajar en equipos con diseñadores. Lo que también se puede hacer es enseñar todas estas técnicas desde el diseño al trabajo social. Claro. Muy bien, pues estupendo. Muchas gracias, Raquel, He por tu... visto por ahí que alguien pedía referencias. Sí, sí, está contestando Chaime, No os que preocupéis, que yo os las pasaré, que tengo sí, toneladas. yo he visto que ha contestado Chaime, que es que estamos preparando en breve poder hacer un vídeo sobre esta cuestión en concreto
y volcarlo ahí con todas las referencias, pero contaremos con tu aportación también. Pues muchas gracias, Raquel. Paso al siguiente A ponente. vosotros. ¿De Muchas acuerdo? gracias. A la siguiente ponente. La siguiente ponente, bueno, me alegra mucho ahora presentar a Patricia Almaguer. Patricia Almaguer es profesora de la Universidad de Zaragoza, es presidenta de un grupo de un grupo de investigación de sociocibernética de la International Sociology Association, ¿no? de la ISA. Y bueno, pero nos viene a presentar un proyecto interesante que tiene que ver con la España vaciada, que tiene que ver con los núcleos rurales y que ha presentado en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de una iniciativa que trata de mapear todas las iniciativas de innovación que se llama Frenar la Curva. Surgió a partir de, si no me equivoco, surgió a partir de esta situación del COVID-19 y bueno, pues que prefiero que lo cuente ella. Así que, Patricia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y adelante. Excelente, muchas gracias por la invitación. ¿Se me escucha bien? ¿Me confirman? Sí, perfecto, muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues eso, queremos sumarnos a esta excelente iniciativa que han tenido del seminario. Muchas gracias por la invitación. Queremos como ofrecer desde mi grupo de investigación, que estoy aquí como en representación de todas ellas y ellos, la experiencia que estamos teniendo en el proyecto de los Rural Labs. En realidad es parte de un proyecto más grande que se llama Transformando la Comunidad y surge en la Universidad de Zaragoza. Está en un contexto de la Diputación Provincial de Zaragoza y bueno, pues hacemos trabajo social comunitario, pero de una forma un poco distinta y es lo que les quiero hacer aquí, compartir. Y sobre todo porque vemos que esta es un área de oportunidad para el desarrollo y el trabajo social, y que es una experiencia que lo vemos cada vez más coincidente con otras dinámicas que existen en otros ámbitos geográficos. Me refiero a Latinoamérica en concreto. Ya saben, ahí ya se mencionó que soy mexicana. Y entonces, bueno, trabajos muy similares los hemos desarrollado ya también y lo que vemos es que se repiten. Los malestares se repiten, las problemáticas son las mismas y los diagnósticos, pues en el tiempo, pues tienen que ya no quedarse en diagnósticos, sino pasar a otra cosa que es ya una fase de propuesta de intervención, pero distinta, darle un poco la vuelta, y en eso estamos con la idea de los laboratorios ciudadanos en contextos rurales, ¿no? Pero un poquito antes de hacer el planteamiento del proyecto, retomo algunas de las ideas que planteó Raquel, que también coincide mucho con las ideas que traíamos. Y era la cuestión, una primera idea, pues de que nos estamos enfrentando cada vez más a estos problemas sociales complejos, ¿no? Esto que en la teoría lo veíamos y suena así como muy abstracto, pues me parece que el COVID-19 nos deja evidencias empíricas latentes, ¿no? De esta complejidad, ¿no? De esta afectación que tiene un hecho individual y cómo afecta a todo un sistema social enorme. Y cuando esto lo sumas y lo agregas, bueno, pues tienes impactos y modificaciones a ese sistema que habíamos pensado, ¿no? Durante las 2 primeras semanas estaba esta narrativa de jamás me hubiera pensado esto, ¿no? Pero claro, si sumas tu reacción frente a las otras, pues vamos teniendo respuestas del sistema que son o adaptativas o pues abruptas, ¿no? Entonces, esta primera idea de los problemas sociales complejos, que ya hay mucha teoría al respecto. Yo recupero un autor importante para nuestro trabajo que estamos realizando, que es Rolando García, epistemólogo, trabaja mucho en la cuestión de, bueno, cómo enfrentamos estos problemas sociales complejos, y después de mucha investigación y tal, digamos que su propuesta en síntesis es: necesitamos hacer mejor investigación interdisciplinaria, ¿no? O sea, necesitamos salir de nuestro espacio disciplinar donde, bueno, pues donde generamos conocimiento, pero necesitamos ubicarnos en ese espacio frontera, ¿no? En ese espacio un poquitín fuera de la zona de confort en todas las disciplinas, ¿no? Para ubicar ese terreno que es un poco tierra de nadie y donde llega el límite de lo que se conoce, ¿no? El límite de lo conocido, ¿no? De esas fronteras que no son
bardas ni muros, sino que son como el área abandonada a donde nadie quiere entrar, ¿no? Esa tierra incógnita en donde son, donde ya no llegamos a responder preguntas, ¿no? Y donde están esas preguntas frontera de esos problemas interdisciplinarios a los que estamos planteando, ¿no? Y ahí recupero esta idea, realmente no es nuestra, aquí por ahí decían que había una compañera chilena, pues el que ha trabajado mucho esta idea de ubicarse en la frontera para generarse nuevas preguntas es Hugo Semmelmann, epistemólogo también súper potente, y que plantea esta necesidad de generar diálogos, ¿no? Desde la ciencia, desde una ciencia más amplia, ¿no? Entonces, esa idea de generar grupos de investigación ampliados, ¿no? Que sean un poco menos asimétricos, ¿no? Porque también a la hora de plantear grupos de investigación, pues hay mucha como tradición de aún nos llevamos nuestras pirámides y nuestros monolitos, ¿no? Donde hay disciplinas que son los que hacen la parte de viñeta, ¿no? Lo que proponemos o en lo que estamos trabajando en esta idea donde en formato de codiseño, como mencionaba Raquel, en formato de laboratorio, pues las diferentes disciplinas se pongan a un nivel donde realmente compartamos en lo que somos muy buenos y también seamos honestos en lo que no sabemos, ¿no? Y entonces en este diálogo, pues el otro puede complementar y decir, oye, pues yo desde el diseño en 3 minutos te resuelvo lo que tú les has estado dando vueltas 3 meses. O más, ¿no? Y entonces yo creo que es una cuestión que realmente revoluciona e innova, ¿no? O a lo mejor ya lo estábamos haciendo desde hace tiempo, pero innova las respuestas de diagnóstico, de evaluación, de intervención que queremos proponer, ¿no? Entonces un poco esa es la idea digamos, del fundamento en el que subyace esta idea de los laboratorios de innovación social que están ahora muy en boga, que están, y que, bueno, nosotros dijimos, vamos a un poquito a poner a prueba esto. Inicialmente dijimos, esto es investigación, acción participativa, pero puesta de otra forma. Y luego descubrimos que tenía otros elementos, ¿no? Y otros elementos es como una operatividad que resulta muy útil a la hora de abordar cuestiones que tienen que como concretarse por tiempo y ser más operativas, ¿no? Y ahí entro con la cuestión de los objetivos de desarrollo sostenible, que muchos los hemos oído mencionar, que realmente no los estamos abordando a profundidad todavía, ni en las... empiezan a ser parte de las asignaturas y tal. Yo, por ejemplo, con mis alumnos ya empiezo a trabajar, pues que hagan un diseño de intervención, pero ya trabajando en los objetivos de desarrollo sostenible, pero bueno, y en la investigación, ¿cómo lo estamos haciendo realmente, ¿no? Entonces, el proyecto, pues lo que plantea es generar laboratorios rurales, ¿no? En su contexto, en su formato, con las herramientas y con las limitaciones que tenemos todo, es decir, ir ahí, hacer esta dinámica de conocer y discutir entre todos realmente qué es eso de los ODS, para qué nos pueden ser útiles, ¿no? Por qué es importante conocerlos en el contexto de que nos gusten o no nos gusten, ahí tenemos ese debate de si son relevantes o no, pues representan una agenda de desarrollo validada internacionalmente y que hoy por hoy, pues hasta configura de muchas maneras la ayuda pues por ejemplo, para subvenciones, para cuestiones de proyectos que se realicen. Es decir, cada vez es más difícil estar al margen y nosotros lo ponemos en positivo. Entonces, pues vamos a conocerlos mejor para ver de qué manera puede fortalecer el trabajo que se está realizando. Seguramente la mayoría de los que está aquí lo conoce el contenido de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se da cuenta que digamos que el trabajo social permea casi el 99% de sus contenidos y es pertinente. Pero hay un objetivo por ahí, que es el 11, que habla de ciudades y comunidades sostenibles, donde hemos identificado pues que pues hablan muchas comunidades, pero del ambiente rural se habla poco, ¿no? Entonces dijimos, pues ahí donde no hay, ahí vamos a poner el foco y vamos a llevar este trabajo que se está realizando en 4 territorios de la provincia de Zaragoza, con 15 localidades distintas, y estamos generando estos espacios de aprendizaje mutuo, de discusión sobre
problemáticas concretas que les atañen. Y luego de propuestas y de decir, bueno, a ver, tenemos todos estos retos, pero vamos a enfocarnos a que, por ejemplo, en concreto, queremos saber cómo podemos mejorar la alimentación en el colegio rural, ¿no? Pues porque es un colegio que no se alimenta de alimentos de proximidad, sino que los alimentos le llegan, pues yo creo que de por allá de por tu casa, ahí de por Málaga o de, ¿no? Con estas líneas frías y tal. Entonces, bueno, son retos muy concretos que le dan sentido a los ODS, ¿no? Que los ODS se quedan acá como un poco en la estratosfera, como en la abstracción, pero que luego cuando los pones los confrontas con lo que es el diagnóstico comunitario y pones el diagnóstico comunitario un poco en clave de ODS, pues yo creo que ayudas un montón a que esa evidencia que se está generando luego les sirva para pues reivindicar cuestiones muy concretas de sus necesidades, como saneamientos de agua en pueblos, como pues que sus colegios las tienen súper duras, como en cualquier otro ámbito rural, para sobrevivir, porque los miden con la vara del ámbito urbano, ¿no? O como pues el despoblamiento, el que la gente se va, pues porque hay otros servicios que no tienen. Entonces, bueno, pues hemos estado ahí revisando esa cuestión y para ya como la parte de cierre y eso, pues ha sido una experiencia muy interesante, han participado de muchas disciplinas y, claro, con el COVID, pues se nos paró todo el asunto porque nosotros somos clásicos de los que vamos a los sitios y hablamos y tal, y ahora pues ya no podemos hablar y nos quedamos ahí enfrentados al reto de que necesitamos herramientas digitales para ello. Y a la luz de esta iniciativa, casi movimiento, que se llama Frena la Curva, pues descubrimos que hay toda una red de gente conectada en diferentes partes del mundo, evidentemente de todo tipo de disciplinas, pues proponiendo cosas o dando soluciones, colaborando en proyectos con gente que no conocen, en iniciativas que no están en su radio de kilómetro para pues solucionar cosas. Llegamos con la necesidad de identificar herramientas que nos permitieran seguir el contacto y tal, y terminamos con una propuesta de utilizar esos laboratorios donde los grupos locales ya han dicho que sí que le entran, para identificar cómo está afectando el COVID-19 en el entorno rural, ¿no? Con herramientas que ellos puedan manejar, o sea, nada de super mega Zooms y esas cosas, porque en algunos sitios no hay ni internet, ¿eh? Entonces, bueno, quiero concluir, mandaremos más información sobre el proyecto y tal, pero quiero concluir con la idea de que esta no es una casuística propia de los pueblos de la provincia de Zaragoza, algunos con los que estamos trabajando, menos de 250 habitantes, ¿eh? Y luego algunos uno más de 1000, sino que es una realidad que estamos viviendo en el ámbito rural pues mundial, ¿no? Que lo hemos visto en México, que lo hemos visto y hemos aplicado parte de esta metodología en Marruecos y se entiende y se aplica, ¿no? Y entonces yo termino con la idea de que el lenguaje sistémico que subyace en el imaginario y en el bagaje conceptual del trabajo social, realmente es un plus que nos permite acercarnos a otras disciplinas hasta tan extrañas como, digo, extrañas o lejanas como puede ser la química o como puede ser pues el diseño industrial, ¿no? Y que a partir de ese diálogo, donde sí que debe haber un posicionamiento de iguales, ¿no? De iguales en disciplinas, pues se pueden lograr muchas cosas. Y menciono la de la química simplemente porque en una experiencia en México, también en ámbitos rurales, a través de este trabajo interdisciplinario, donde se participó desde la perspectiva del trabajo social, antropología, química y otras cosas, logramos revertir un proceso de una mal elección para un confinamiento de basura, un vertedero, lo que llaman aquí, y con la participación y el protagonismo de la comunidad, y todo con un lenguaje sistémico que no se queda en lo abstracto, sino en lo que podía entender la comunidad, y con eso argumentamos científicamente desde diferentes disciplinas pues que una decisión pues no estaba bien tomada y dimos evidencias. Entonces, bueno, decir que hay muchísima oportunidad para construir desde esa frontera que no es de nadie,
y que ahí está el quid de la cuestión para los retos que estamos enfrentando, y el COVID es solo uno de ellos. De acuerdo. Muchas gracias, Patricia. La verdad es que me gusta mucho que hayas traído la cuestión de algunos espacios rurales que muchas veces, como decía, yo recuerdo en el 2007 que fui a una convención sobre el conocimiento, y aquello era muy sofisticado todo, ¿no? Todo el mundo hablando del conocimiento en términos muy abstractos, hasta que Rigoberta Menchú, que estaba allí también, que era la premio Nobel guatemalteca, pues aterrizó todo el mundo, porque claro, en medio de ese discurso dijo: a mí lo que más me importa es que al día siguiente salga la luz y podamos ver, porque nosotros no tenemos electricidad siquiera en algunos casos y algunos... Pero no obstante, hay mucha también teoría, por ejemplo, Sumatra Mitra, que ha hecho muchas iniciativas en la India en torno a poblados rurales donde incluso bueno, pues no había casi acceso a internet, y han puesto algunos ordenadores clave ahí, ¿no? Donde los niños han aprendido a programar de forma autónoma, ¿no? Entonces, mi pregunta va por ahí, te lo podrás imaginar, ¿no? Que, que si, atendiendo a esta posibilidad de trabajo social digital, podemos, con toda la red Guadalinfo que tenemos, al menos en España, ¿no? También la idea de cada vez la red más amplia, ¿no? Y hay menos latencia y es mejor, ¿no? ¿Cómo podemos intentar solucionar estos problemas de los núcleos rurales, ¿no? Bueno, pues ese es el trabajo por hacer. Y hay una idea que trabajamos desde México ya tiempo atrás. Yo estuve allá en el 2010 con este tipo de proyectos, que era la idea de la cibercultura. O sea, pero la cibercultura no como nomás el uso del Internet, ¿no? Y la brecha digital, como entrego el ordenador y ya no hay brecha, sino como el uso de la tecnología como potenciador, como emancipador, como empoderamiento, ¿no? Pero hay todo un trabajo que hacer ahí de conocimiento tecnológico. Entonces yo diría, en vez de quererlo hacer todo en nuestra capilla, pues vamos a ampliar, ¿no? Y entonces vamos del codo a codo con un informático, programador, y hay otra cosa que quiero mencionar, o darle oportunidad a las nuevas generaciones de trabajadores sociales y a los estudiantes que tenemos ahí en aula, que ya son nativos de esto, a que se desenvuelvan, a que aporten desde esa expertise que tienen, y que nosotros seguimos diciendo que eso no es estudiar, ¿no? Bueno, también se tendrán que leer los libros y tal, pero que tienen ya un conocimiento práctico de hacer un vídeo, de expresar de alguna u otra forma, y que eso suma. Y bueno, finalmente, por más digital que sea, tenemos que ir ahí, tenemos que conectar de manera significativa, y tenemos que mantenerlo a un nivel de usabilidad, ¿no? O sea, de que sea, y de autonomía, de que ellos lo puedan utilizar, ellas en las áreas rurales, y que potencien, ¿no? Vamos, no genera una dependencia tecnológica, y eso ahí ya genera otros debates en los que no entramos. Planteaba alguna pregunta, Daniela, diciendo acerca de si en la agenda, contemplando la agenda de los ODS, pues si se había contemplado en este proyecto digamos, el eje ambiental, ¿no? Las problemáticas ambientales, sociales, políticos y ambientales, sí. decía, en el diseño de esta. Gracias por la pregunta, porque no me dio oportunidad como para desarrollarlo más, pero, a ver, con digamos, nuestra metodología, una parte es didáctica, ¿no? Decimos que son los ODS, porque cuando llegamos a los territorios nadie los conoce, entonces vamos con un apartado de, pues, exponer los que son, cuáles son 17, tienen todos esos ámbitos, y luego se trata de hacer el diagnóstico comunitario que conocemos todos, pero nosotros le decimos en clave de los ODS, es decir, ya poniendo el problema, por ejemplo, contaminación de aire, que pensamos que no existe en el mundo rural. Pues bueno, a ver, resulta que hay un pueblo que tiene ahí una fábrica y una situación ahí de exposición ambiental, donde dicen, pues claro, este problema va aquí. Y ya no se trata de decírselo nosotros, sino que hagan ellos la relación, esa parte como de constructivismo, ¿no? Palpable, de que ellos generen la relación y se den cuenta, caigan en cuenta de que, oye, pues si eso está en la agenda, aquí hay una cuestión que contemplar, ¿no? Entonces, está siendo de utilidad para visibilizar
esos retos. Y ahora lo que le estamos haciendo, además de la cuestión técnica que les comentaba, que frena la curva nos ha ayudado a definir, pues es ver cómo entramos en una parte de incidencia para que los que toman la decisión vean esto como una aportación. Vale, de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Patricia. Ha generado mucho interés en el chat. Ahora le echas un vistazo y contestas alguna otra cuestión. Pues muchas gracias. Nada, a ti. Bueno, pues a continuación, y sin más dilación, voy a presentar, y aprovechando que Patricia, bueno, hemos terminado hablando de la brecha digital de acceso, que la brecha digital de acceso, bueno, pues ya se va superando casi, y vamos a otra brecha de participación para presentar al siguiente ponente, al siguiente amigo, es Juan Antonio Bermúdez, con el que he tenido la suerte de desarrollar algunos proyectos. Y para presentarlo yo lo que diría, más allá que es el jefe de informática del Centro Municipal del Ayuntamiento de Málaga, y que tiene una amplísima trayectoria, lo que diría es que él tiene un alma social muy importante, ¿no? Y siendo una persona ligada a la informática, a la tecnología, siempre ha estado muy ligado al ámbito social, y de hecho ha estado tan ligado que es fundador del observatorio, cofundador del Observatorio de Inclusión Social del Ayuntamiento de Málaga, observatorio con el que trabajamos desde nuestro grupo de investigación en la Universidad de Málaga y con el que compartimos muchos proyectos. Y con el cual hemos hecho en el último tiempo un proyecto muy bonito también basado en el diseño, ¿no? En todas estas metodologías que estamos hablando aquí, ¿no? Así que bueno, Juan Antonio, pues adelante y cuéntanos acerca de lo que tengas que decirnos que es. Pues, muy buenas tardes. Lo primero es agradeceros el que hayáis contado conmigo, y después una aclaración pequeña. Yo soy jefe de proyectos, pero no llevo todo lo que es, solamente jefe de proyectos, o sea, es más cortito, ¿vale? Entonces, bueno, lo que sí he de confesar que cuando Joaquín me comentó de que habláramos más o menos de cuáles eran las tecnologías que pues, se podrían meter en los servicios sociales, pues yo me fui por las nubes, y entonces lo primero que pensé, digo, bueno, lo ideal es un Big Data, donde cojamos las distintas entidades y las distintas bases de datos que tenemos por ahí. Luego, a través del blockchain, pues vamos a ver la trazabilidad de esas prestaciones. Y bueno, y ya, ¿por qué no? Nos metemos un poquito con inteligencia artificial y entonces metemos algún que otro algoritmo y, oye, con un chatbot, pues incluso podemos llegar a, yo qué sé, interactuar con el usuario de tal forma que facilitara el chatbot al final, pues un listado de las prestaciones que él había visto más idóneas. Pero luego puse un pie en la tierra y dije, bueno, vamos a ver los escenarios que tenemos y vamos a ver a dónde llegamos. El primer escenario, yo es que veo tres escenarios: el pasado, el presente y el futuro que nos queda, ¿no? El pasado es hasta el 14 de marzo. El trabajo social y el educador social tienen su puesto de trabajo, tienen muchísimo trabajo, y ante tanta carga que tienen, pues no se suele grabar los datos en el momento que se está haciendo la intervención. Luego esos datos, como son posteriores, quizás solamente se graban los más interesantes para poder realizar la gestión, pero es verdad que luego el diagnóstico se queda un poquito escaso por carencia de no haber grabado esos datos, ¿no? Y otra cosa que ocurre es, bueno, pues las insuficientes habilidades que tiene a nivel de tecnologías digitales el trabajador, el educador y casi todo el mundo. Bueno, y ese sería un poquito para poner en el futuro, ¿vale? Respecto al presente, el presente yo lo enmarco desde el 16 de marzo hasta que nos toque el fin de confinamiento. ¿Y ahí qué ocurre? Pues simplemente que el trabajador y el educador social, que antes estaba, ya digo, en una zona y en un puesto de trabajo donde tenía todos los mecanismos que necesitaba a su alrededor, pues de golpe a la mañana se encuentra en su casa y con su teléfono móvil particular. Ese fue el inicio de todo el tema. Bien, a raíz de ahí, pues puedo decir que hoy en día el 95% de los compañeros están teletrabajando. De hecho, hay de unos 1.400 empleados municipales, y de ellos casi 300 son del área de derechos sociales, de tanto trabajadores, educadores, auxiliares, etcétera, ¿no? Y lo que sí es verdad que el haber puesto este teletrabajo
en tan corto plazo de tiempo, yo creo que es debido a varias causas. Una, por ejemplo, que tenemos la suerte que en Málaga Capital, pues, bueno, según decía un dirigente de Telefónica, ya estábamos llegando al 100% de tener velocidad alta, de tener banda ancha. Entonces, claro, ya tenemos, como decía de alguna forma, la autopista para que se pudiera llevar a cabo el teletrabajo. Después, y aunque sea barriendo un poco para casa, pues mis compañeros del Centro Municipal de Informática, pues bueno, yo creo que han hecho una labor increíble porque han pasado de la nada, ya digo, hasta 1.400 personas, las cuales le han ayudado a entrar en el teletrabajo. Y por otro lado, efectivamente, el trabajador municipal también ha tenido también ahí una gran carga y es, primero, que ya tenía un servicio contratado con cualquier operadora, un servicio de internet, un servicio para la televisión, un servicio. Y lo segundo, que también disponía de un dispositivo o un equipo en casa con el cual poderse conectar. Entonces, y sobre todo, una actitud colaborativa, que esa es fundamental, ¿vale? Pues lo que sí es verdad, y estoy un poco con lo que decía Patricia, hay una leve brecha digital, que si no es ya de conexión, porque ya hemos visto que casi la conexión está superada, sí es verdad de uso, ¿no? Hay que empezar porque, bueno, la mayoría no son nativos digitales, sino que, como yo digo, somos inmigrantes digitales. O sea, está el mundo digital y nosotros lo que hacemos es ir a ese mundo, ¿no? Porque no hemos nacido en él. Entonces sí que es verdad que se nota mucho esa carencia de lo que son las herramientas digitales. Referente a eso, una cosa interesante que vi es que al poco tiempo ya se habían establecido canales informales y canales formales. Canales informales, pues yo qué sé, como puede ser WhatsApp, el Skype, ya se estaba usando el Zoom, ya se estaba viendo videoconferencias, se estaba eso más o menos montando a nivel organizativo, que ahora veremos, y no organizativo. Entonces, eso es una cosa buena. Y ahora lo siguiente sería el futuro. El futuro, hombre, a mí me encantaría tener una bola de cristal y poder decir a dónde vamos a ir y cómo vamos a ir. Pero lo que yo creo que sí es probable es que no vamos a volver a la situación anterior. Porque, bueno, porque ya han sido tantos cambios tan radicales que el cambio, aunque se produzca, si es que se produjese, será tan gradual que nunca llegaremos a lo que es anterior. Entonces, yo creo que ahí la actuación habría que hacerla en 3 bloques. Uno de formación, otro de organización y otro de información. En la formación, pues bueno, vuelvo un poquito a lo de antes. La mayoría del trabajo social tiene que entrar en las herramientas digitales. Y sobre todo, os digo por qué, porque si la idea es comunicarse con el usuario, tiene que llegar el momento en que esa carencia que tiene el usuario o que pueda tener, hay que cubrirla con la sobrepotencia que debe de tener o con la capacitación que debe tener el trabajador o el educador social, para que así esa comunicación sea más o menos estable, ¿no? Yo, así pensando en un ejemplo de entrevista entre un trabajador social y un usuario, pues lo primero, pues podría ser, para no hacerla nada presencial, pues podría ser, por ejemplo, con una llamada. El trabajador social establece la llamada donde le explica al usuario cómo va a funcionar el mecanismo y además ve cuáles son esas cualidades que tiene el usuario o que pueda tener el usuario para ver cómo contactar con él. A raíz de ahí lo siguiente, pues sería un audio o un vídeo del usuario al trabajador social donde manifieste que ya, o sea, que conoce el procedimiento y está conforme y de acuerdo en seguirlo. Vale, a raíz de ahí, pues habría que establecer, ya que una vez que el trabajador social ha detectado cuáles son las capacidades, pues habrá que establecer pues los canales que mejor vengan. Esos canales pueden ser, pues lo típico, la mensajería instantánea, que ahí tenemos a Telegram, bueno, aunque Telegram ya mismo, ya en India están cobrando con el Telegram, ya mismo no llegará aquí a España, y creo que en México también estaban diciendo que lo iban, pero bueno, hasta el día de hoy la mensajería instantánea, como puede ser Telegram, como puede ser, WhatsApp, Telegram, como puede ser Signal, como puede ser tanto de mensajería. Otra cosa que yo introduciría aquí serían los compresores de ficheros. Y os digo por qué. Porque, sobre todo, primero porque alivia el peso de la información que se quiera pasar.
Y segundo, sobre todo, porque una de las cosas que tiene de bueno es que se puede meter contraseña. Entonces, quiero o no, manda ese fichero, ya manda encriptado. Ventaja, claro, lo que no se puede hacer, por ejemplo, es mandar el fichero en un correo y mandar la contraseña en el mismo correo, evidentemente. Entonces, lo ideal sería, yo ya tengo ese fichero comprimido y ese fichero comprimido con contraseña lo mando el fichero en un correo y, por ejemplo, a través de WhatsApp o a través de Telegram, pues mando esa contraseña. Entonces es muy difícil de cazarlo y solamente la persona que lo llega y sabe el mecanismo podría abrirlo, ¿no? Y bueno, hablando de intercambio de ficheros, por ejemplo, nosotros tenemos lo que es el consigna, que es donde el trabajador social puede poner un fichero y con una clave le manda al usuario la URL o el enlace. Cuando el usuario pincha, si sabe la contraseña lo puede descargar y si no, pues evidentemente no puede. Y además, al poco tiempo se elimina ese fichero de ahí. Que otra de las cosas que no podemos dejar son residuos digitales. O sea, no se pueden quedar siempre por ahí porque una de las cosas es eso, la capacidad, ¿no? Que también cuenta mucho. Otra de las cosas que tendríamos que hacer, y yo creo también fundamental, es la videoconferencia. Tenemos que intentar la videoconferencia hacerla casi, bueno, yo diría súper fundamental. Yo digo por qué. Por varias cosas. Primero, porque en una videoconferencia, simplemente en una intervención, con la autorización del usuario, evidentemente, tú puedes grabar la intervención, ¿vale? Bueno, como está ocurriendo ahora. Ventaja que tiene eso, que luego el trabajador social puede volverlo a ver y puede volver a analizar y esos detalles que yo comentaba al principio, que quizás cuando se graba en el ordenador se pierde muchos de esos detalles, eso se podrían recuperar porque tienen la misma sesión las veces que quieras. Luego entonces la puedes matizar muchísimas más veces, ¿vale? Y bueno, otra de las cosas que se podría utilizar sería el software colaborativo, como yo sé, está el Trello, Lab, Slack. Después, evidentemente y con cuidado y siempre con seguridad, si hay que mandar, por ejemplo, información de formación, etcétera, que no sea con datos personales, pues las nubes de almacenamiento, ahí tenemos el Dropbox, bueno, hay muchísimas, ¿no? Y eso también hay que tener en cuenta, que es una cosa súper simple, y es los formatos de los documentos. Los documentos tenemos que intentar demandarlos en un formato que sean estándar, y de hecho sería en PDF. Porque claro, si yo tengo cualquier herramienta de Microsoft, el procesador de texto, el Word, entonces le mando a que sea un docx y ahora resulta que el otro o tiene una versión inferior o tiene el LibreOffice, o sea, tiene software libre, pues entonces no lo haríamos, no haríamos compatible. Luego entonces tendríamos que intentar al PDF y vuelvo a lo mismo. Y en la medida de lo posible, con contraseña. ¿De acuerdo? Y bueno, y lo que también es verdad que tendremos que llegar es a meter casi todos los trámites en nuestra sede electrónica. Nosotros tenemos la suerte de tener sede.málaga.eu, donde ahí tenemos más de 700 trámites y ahí tendremos que utilizar, y bueno, y para ello, y respecto al ciudadano, una de las cosas que tenemos que hacer, yo creo que sería potenciarle y hacer programas de habilidades en TIC, en la tecnología de la información y las comunicaciones, desde el uso del móvil, desde el uso de la sede municipal, que es fundamental. O sea, toda la tramitación electrónica, de primeras a todos hay que enseñarlo. Después se hace fundamental. Pero sí que es verdad que si yo digo que el teletrabajo ha llegado para quedarse, la sede electrónica es, bueno, ahora no vamos a tener tiempo, pero vemos que todos vamos por en esa tendencia, ¿de acuerdo? Y bueno, y otra cosa sería también, con cara al ciudadano, la ciberseguridad. El ciudadano debe estar protegido y debe de conocer cuáles son las problemáticas, porque el otro día me comentaban que efectivamente ha disminuido lo que es la delincuencia en la calle, pero la ciberdelincuencia ha aumentado, se ha incrementado. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que había comentado antes, que el teletrabajo ha llegado para quedarse y sobre todo os digo por qué, porque así hay una conciliación familiar y laboral. O sea, el teletrabajo, gracias al teletrabajo, se puede llegar, aunque también es verdad que el trabajador social no tiene, creo yo que si siempre se habla, no, porque eso son 8 horas de trabajo nada más. El trabajador social se mimetiza tanto con el problema que hay veces que le cuesta muchísimo el cortar esas 8 horas. Y entonces, ese es el problema más grave que yo le vería al tema del teletrabajo, ¿no?
Y respecto a la organización, bueno, los 3 pilares que íbamos a hablar eran el que ya hemos hablado de formación, este que sería de organización y luego de información. Respecto a organización, pues yo creo que tenemos que simplificar los procedimientos administrativos y todos los procedimientos que se hagan hay que simplificarlos. Y pensaremos, ¿cómo? Pues, por ejemplo, tengo un ejemplo que sería la licencia de apertura. Antes, cuando alguien quería abrir un negocio, pues bueno, a pesar de tener que abrir el local, del agua, la luz, los humos, de tener todo, cuando ya lo tenía todo, tenía que presentar esa documentación. Había que ir cada uno de ellos inspeccionando que se cumplía con eso y a raíz de ahí se le daba la licencia de apertura. Se ha dado el caso de que alguno ha tardado más tiempo de adecuado y cuando ya podía abrir, pues ya no tenía ni capacidad, ni dinero, ni solvencia para poder seguir. Luego, entonces, ahí sí que, ¿cómo se arregló? Pues con una declaración jurada. De tal forma que en el momento que ya tenga el local, lo que hace es que presenta una declaración jurada donde dice que cumple todos los requisitos y ahí estará la inspección luego, posterior, que verá que efectivamente lo cumple o no, pero ya puede abrir el negocio. Pues nosotros quizás tendríamos también que tender un poco más en el trabajo social a esa parte, ¿no? Después, evidentemente, yo creo que hay que incrementar la colaboración entre administraciones. O sea, eso ya, y lo que también es verdad, la interoperabilidad. La interoperabilidad con otros sistemas, como puede ser sanitario, el educativo, el laboral, vivienda, etcétera. Porque si comparamos, por ejemplo, el sistema sanitario, veremos que un paciente cualquiera, desde casa, pues puede pedir cita, saber cuáles han sido sus enfermedades, cuáles han sido sus análisis, ver la analítica, cuáles han sido todas sus padecencias que haya tenido. Y eso incluso puede solicitar, ya digo, tanto el médico de cabecera como el médico, el especialista. Pues nosotros en el sistema social hay que potenciar eso o algo similar. Y ahora es verdad que la Junta de Andalucía, por ejemplo, ha sacado lo que es la historia social única electrónica, ¿vale? Que ahora está en el momento, ahora podemos aprovechar porque es el momento del borrador del proyecto del decreto. Entonces, si se quiere hacer alegaciones, pues sería el momento para presentarla. Y lo bueno que tiene este historial es que integra información tanto de los servicios comunitarios como de los especializados. Y además te lo presenta tanto a nivel local como autonómico. Eso quiere decir que una persona con su historial social vaya a la provincia que vaya de Andalucía, pues en todo el sitio el trabajador social podrá seguir atendiéndole de la misma forma que tenía su trabajador de enlace, ¿de acuerdo? Y bueno, es verdad que también otro de los puntos que tenemos que hacer es la aproximación al tercer sector. Sobre todo, bueno, para unificar el trabajo y para que no se esté trabajando en 2 líneas, una por el tercer sector y otra dentro del derecho social, ¿no? Y eso sí, a medida que vamos incrementando más elementos en lo que es el trabajo social, tenemos que vigilar muchísimo el tema de la confidencialidad, el tema de la protección de datos y el tema de, bueno, de lo que son los datos personales. Porque evidentemente ya tenemos, por desgracia, un caso en Holanda. En Holanda tenían una base de datos donde era por religiones y tenían pues a los católicos, a los protestantes y a los judíos con el fin de darle ayudas y etcétera por cada uno para tenerlo bien. Y a raíz de ahí, pues bueno, llegaron los nazis y se encontraron, por desgracia, con el trabajo hecho. De hecho, solamente el 10% de los judíos holandeses sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que si esa base de datos no hubiera estado, quizás los números serían distintos. Y bueno, y respecto al ciudadano, evidentemente lo que tenemos que llegar es a una ventanilla única. Una ventanilla única quiero decir que vuelvo un poquito al tema de antes. No puede estar la pública o la privada, no. Toda intervención que se haga con una persona debería de saberse o debería para sí poder aumentar e incrementar la ayuda respecto a eso. Y bueno, como tenemos en cuenta que los recursos, por desgracia, son escasos, pues evidentemente una de las cosas que hay que hacer es tener una mejor gestión entre todos para así poder llegar a más, ¿no? Y ahora, el último punto, que sería respecto a la información,
Pues también es verdad que al usuario habría que solicitarle la menos documentación posible y para ello pues hay que incrementar lo que es el uso del servicio de verificación y comprobación de datos, que bueno, eso está dentro de la plataforma y ahí es verdad que se pueden obtener, con esa plataforma se pueden obtener datos, pues yo qué sé, de identidad, de residencia, de desempleo, de titularizaciones, de la Tesorería General de Seguridad Social, de Hacienda, pues eso hay que utilizarlo muchísimo más. Siempre teniendo en cuenta que es información altamente sensible y por tanto de nivel de seguridad alta, ¿vale? Y con respecto al ciudadano, pues evidentemente debíamos de intentar de dar una mayor cobertura dentro de la administración, una mayor cobertura wifi. Ya José Manuel Ramírez, en la primera sesión que hubo, lo comentó y estoy totalmente de acuerdo con él, de que eso es una forma de potenciar el uso de los términos digitales. Y bueno, de hecho el Ayuntamiento de Málaga desde siempre ha estado, esa ha sido una de sus líneas. De hecho en el 2009 ya tuvimos una intención de dar wifi gratuita en parques y jardines. Luego tuvimos que acortarla y nos quedamos en las sedes municipales. Y por desgracia y por la ley, pues nos tuvimos que acortar a 2,56 KB de velocidad. Eso no da ni para abrir una página web en condiciones y a un tiempo razonable. Entonces, claro, ahí es verdad que la CNMC, la Comisión Nacional de Mercado y Competencia, pues bueno, ha apretado, ¿no? Y, sin embargo, ahora tenemos un aire nuevo, un aire fresco que viene de Europa y es el reglamento europeo, es el Wi-Fi 4 EU, donde ahí dice que la velocidad tiene que ser de alta velocidad y además debe ser para el ciudadano y que lo debe de prestar los ayuntamientos. Claro, que ante eso también tenemos un poco el tema de la CNMC, donde nos dice que, bueno, que lo puede prestar al ayuntamiento, pero que tiene que autofinanciarse. Y claro, si eso tiene un coste de instalación, mantenimiento, etcétera, pues claro, eso tiene que tener después una forma de cobrarlo. Y eso quizás tendría que ser ciudadano luego, o con publicidad, porque hay veces que no pagamos con dinero. Hay veces que pagamos con nuestros propios datos. Entonces, bueno, ahí estaría un poquito el problema. O bien, otra de las cosas que dice la CNMC es que se subcontrate a una entidad privada, a un operador. Pero claro, evidentemente volvemos a lo mismo. Si eso tiene que salir de dinero público, tendría que salir de presupuesto, luego entonces tendríamos un poco el problema, ¿no? Y para finalizar, que no sé si me he pasado, porque intentaba poner el cronómetro, pero al final se me ha olvidado. Entonces, solamente 4 puntitos que son muy rápidos, ¿vale? 1. La tecnología es imprescindible en todas las actividades que tenemos, tanto la laboral, la social, la educativa, ocio, etcétera. La interoperabilidad entre administraciones y con entidades del tercer sector, la agilización en los procedimientos desde el paraguas siempre de seguridad y después que, bueno, que habrá que ver cómo a los trabajadores sociales y educadores sociales se le puede incrementar el aprendizaje dentro de las habilidades y la competencia en tecnología. Y nada más. Muy bien, pues estupendo. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que es un gusto escucharte porque tienes una experiencia tan amplia que has dejado aquí una batería de soluciones. De pronto que ahora lo que tenemos que hacer es conjugarlas todas, ordenarlas y ayudarnos del diseño para poder, que tú que has participado en los procesos de diseño que hemos llevado con vosotros, ¿no? Pues que son maneras de ordenar, maneras de conjuntar todo tipo de soluciones. En el chat se estaba planteando algunos obstáculos. Ya sabes tú que los trabajadores y trabajadoras sociales son muchos de obstáculos, ¿no? Primero los obstáculos y luego ya veremos. Bueno, en ese sentido decían, pero es que los usuarios no tienen capacitación, es que algunos son analfabetos. Yo diría una cosa y ahora tú me la discutes. El 90% de los usuarios, bueno, el 90, diría más, tienen móvil y usan sus móviles perfectamente. Tienen cuenta de las redes sociales. Entonces la clave estaría en la usabilidad de esos servicios. Estas empresas como Facebook o Apple, que te ofrecen unos teléfonos móviles fácilmente usables por casi todo el mundo, habría que buscar esa manera, ¿no? Por otra parte, tenemos también
servicios que son los CAPIs, ¿no? Los Centros de Aplicaciones de Informática y los Guadalinfo, que son servicios donde los ciudadanos pueden ir a formarse. No obstante, hacernos estas preguntas ahora quizás es una actitud reactiva a la situación que tenemos ahora, pero hemos tenido 10 años para poder pensar en nuestro papel en torno a esto. Y parecía que cuando se hablaba de esto, hablábamos como que veníamos del espacio y pisábamos tierra, ¿no? Y nos miraban con cara de esta gente de qué está hablando, de temas digitales. Por Dios, si estamos sobrecargados de trabajo, ¿no? Bien, entonces yo lo que quería preguntarte, sobre todo, porque sé que es lo que más interesa, ¿no? Has hablado del consentimiento informado, has hablado de la confidencialidad, de la seguridad y has planteado alguna alternativa. Me gustaría que nos contaras, que tranquilizaras o que nos dieras algunas pautas para cumplir con esos criterios éticos a la hora de desarrollar esta tecnología con los usuarios. Bueno, evidentemente estoy totalmente de acuerdo contigo, Joaquín, de que el usuario, por suerte, dispone la mayoría de un móvil. No solamente de un móvil, sino de un smartphone. Quiero decir, que no es el móvil típico de solamente llamadas, sino que es verdad que lo tiene. Entonces, en un momento dado, desde el móvil, fíjate, aquello que yo comentaba de la videoconferencia, pues a lo mejor el trabajador social está en un equipo, está en su PC, pero al establecer la llamada, la hace a través de cualquier videollamada y el otro desde su móvil, pues nada más que tiene que instalar el software, que hay software que está un tiempo está de gratuito, lo que pasa es que nada más que te da un tiempo. No quiero tampoco decir a uno encima del otro, ¿no? Pero efectivamente. Y con eso simplemente ya se puede establecer la videollamada. Te interrumpo, incluso hemos visto hace poco cómo los seguros en esta situación de confinamiento han hecho videoperitajes a través del móvil y le pedían a los ciudadanos que enfocaran dónde estaba la gotera, dónde estaba la situación. O sea, si se ha hecho videoperitaje, ¿por qué no podemos hacer nosotros visitas? Y siempre atendiendo a la realidad de siempre, a no plantear la realidad como dicotómica, tecnología o no tecnología, no, como complemento, ¿no? Entonces, qué soluciones de protección de esos datos? Hombre, la protección de datos, sobre todo ahora mismo tenemos lo que es la ley de protección de datos, la cual ya no solamente es el concepto de ARCO, o sea, que tiene el usuario la opción de poder modificar los datos, de borrarlos, etcétera, sino que además, por eso yo comentaba un poco que no solamente sería a nivel municipal, donde habría que tener esa protección de datos alta, donde hay una trazabilidad incluso de la consulta de cada expediente. Quiero decir que no es que cualquiera pudiera consultar ese expediente, tampoco habría quizás que pasar todo el expediente de un sitio a otro, sino que la idea es de que aquel que necesitara saber si, por ejemplo, se ha estado trabajando con una familia, pues con el DNI hiciera la consulta y supiera si, y entonces a raíz de ahí establecer entre los dos los canales que se establecen. De hecho, lo primero, cuando tú le pides la información al usuario, tienes que tener su aceptación. Esa aceptación, evidentemente, cuando tú la haces, si la haces a nivel solamente, por ejemplo, de ayuntamiento, no podré nunca compartir esa información, salvo que el usuario me vuelva a dar su autorización, no la podré compartir, por ejemplo, con alguien del tercer sector, aunque esa persona sea para ayudarle, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues ahí tenemos que legalizar un poco el tema y pedirlo y decirle, bueno, que efectivamente que esa persona nos autorice a compartir esa información y después, bueno, restringirla. No sacarlo todo a la nube, porque también esa es la siguiente. Tenemos un gran problema cuando nos lanzamos hacia afuera, ¿no? Que es verdad que nos da muchas utilidades, pero esa información tiene que estar encriptada, tiene que, ya os digo, tiene que tener trazabilidad, tiene que tener toda la seguridad e incluso no solamente a nivel nuestro, sino en el servidor, porque si vas a subcontratar ese equipo fuera, pues tendrías que ver si en los servidores donde está metida esa información municipal, imaginaros que no es así, pero suponiendo que nosotros dedicáramos esa información con la idea de compartirlo en una nube externa, pues tendríamos que ver si efectivamente a la empresa que se le contrata ese servicio cumple con todas las normativas. Sobre todo porque es que, bueno, y además se conoce
casi todos los servidores suelen estar en América, o casi todos los servicios son en América. Entonces, claro, todos pensamos, bueno, es que yo no soy nadie para los americanos como tal, pero es que tú eres uno más. Y efectivamente pueden sacar tendencias, pueden sacar muchísimos datos. Si hoy en día el coste, por ejemplo, y eso sí que tenemos que ser conscientes, por ejemplo, cualquier correo electrónico que utilicemos de las grandes marcas, al final esos detalles y esos datos, estamos vendiendo nuestros datos personales. Bueno, el tener un móvil, estamos indicando por dónde nos movemos. Fijar ahora, por ejemplo, con el tema del coronavirus, que una de las cosas que se ha hecho es poner una aplicación donde, como tú estás geolocalizado por dos, o sea, aunque tú cortes el satélite, pero triangulando 3 antenas, ya te dicen tu posición exacta. Digo, con la telefonía. Luego, entonces, se puede saber las posiciones de los ciudadanos. Igual que pasa, por ejemplo, cuando hay una manifestación o cuando hay una concentración de personas, fácilmente se pueden sacar el número de personas que hay porque tú sabes los números o se pueden saber. Las operadoras podrían obtener, siempre bajo la ley, el número de teléfonos de las personas que hay en ese. Bueno, pues rápidamente me contesta rápido porque sí que ha generado debate. La historia social única plantea interoperabilidad entre sanidad y otros sistemas, ¿no? ¿O no? Bueno, a ver, la historia social única electrónica de la Junta de Andalucía hasta la presente, ya digo que todavía está en borrador, que todavía no está hecha, y por lo que yo conozco, solamente va a integrar los servicios sociales comunitarios y los especializados. Y además de no solamente en su centro, sino de todo, por ejemplo, en Málaga que tenemos 12 centros de servicios sociales, serían esos 12 centros, pero además se podrían en toda Andalucía. Pues muy mal, porque entonces volvemos a los mismos compartimentos estancos. Sí, claro, lo que pasa es que, a ver, esto es como decía aquel, la vista al frente y paso corto. O sea, la idea debe de ser esa, pero verdad es que para llegar allí, hay un dicho por ahí, el que mucho aprieta, no, el que mucha abarca, poco aprieta. Y yo creo que ahí son conscientes de que efectivamente esa es la idea, de que sobre todo el sistema sanitario y el sistema social deben de tener una comunicación bastante grande. Y más. En fin, esto es un reto que hay que abordar con visión más amplia, creo yo. Pero bueno, muchas gracias, Juan Antonio. Paso la palabra a mi compañero Jaime para cerrar ya este seminario y gracias a todos los participantes en él. Gracias a vosotros. Bueno, pues la verdad que he disfrutado mucho en la sesión de hoy. Hoy, si os habéis fijado, hemos dado más tiempo para todo y yo creo que ha producido un poquito más de relax por mi lado. En algún momento hemos llegado a estar casi 90 personas a la vez. Esto quiere decir que ha funcionado y no había que tener tanto miedo como yo tenía al principio, porque Joaquín siempre me dijo desde el primer día, tú, más gente, cuanta más gente mejor. Y si el primer día aceptamos a 50, pues hoy casi... Bueno, sin casi, tenían la invitación 200 personas que luego no han hecho uso todo el mundo. Yo he disfrutado mucho con lo que he escuchado hoy. Han sido 3 perspectivas complementarias entre sí que nos sitúan en un campo que llevamos un tiempo trabajando, que es el trabajo social digital, el e-social work o el digital social work. Una de las cosas que hemos escuchado tiene que ver con la ley 3/2018, si alguien se acuerda, es la única ley en la que todos los partidos políticos en esa legislatura se pusieron de acuerdo. Incluso Bildu y el PP votaron juntos, para que alguien lo recuerde. Se aprueba, está publicada el 5 de diciembre y yo recomiendo que todo el mundo la lea. Es la de protección de datos personales y sobre todo la segunda parte, y garantía de los derechos digitales. Ahí, desde el trabajo social, tenemos no solo una ventana de oportunidad, como dicen los economistas, sino un campo enorme abierto para desarrollar nuestra profesión, nuestra disciplina y nuestra investigación. El título 10º de la ley, que habla de la garantía de los derechos digitales, para que lo leáis luego con gusto y por vuestra cuenta, habla desde, lo primero que hace es situar los derechos en la era digital, habla de la seguridad digital, el acceso universal, la protección de menores, el derecho de rectificación, la desconexión, hasta el testamento digital. ¿Quién nos va a ayudar a hacer el testamento digital? ¿Solo van a ser notarios, abogados? ¿No podemos estar ahí los trabajadores sociales? ¿No podemos formar en esto a nuestros estudiantes que tienen que salir ya desde de nuestras facultades y en los grados con las competencias digitales bien formadas? Bueno, pues
Lo que brevemente, porque tengo que acabar ya para darle la palabra a Antonio para que cierre, todas estas cosas las vamos a seguir trabajando en lo que hemos llamado nuestro canal de YouTube. Bueno, lo que hemos inventado en unos días, aprovechando esto del COVID, que es el canal de YouTube que aquí os muestro ahora para que se pueda ver. Espero que lo estéis viendo, me lo confirmas, Joaquín. Ahí tiene que haber una ventana donde, sí, donde tenéis el enlace para evaluar este seminario y también el enlace para suscribirse al canal de YouTube, donde tenemos ya unos experimentos. Por ejemplo, Mercedes de Valencia nos ha facilitado una primera entrevista, Antonio, Joaquín y yo mismo hemos puesto el punto de partida, tenéis las grabaciones de los vídeos anteriores y esta noche, si nos da tiempo, pues subiremos la grabación de este seminario para que cualquiera la pueda volver a escuchar. Estamos trabajando también en la idea de continuar con seminarios. Si alguien tiene sugerencias y nos las manda, pues nosotros nos pondremos a trabajar en esta dirección. Y nada más, dejo la palabra a Antonio. Ha sido un gusto saber que estáis ahí y adelante, Antonio. Muy bien, oye, pues muchas gracias a los ponentes porque han sido 3 ponencias espectaculares, me han encantado. Bueno, la verdad es que las hemos elegido nosotros también, pero no, me han encantado. Me han encantado, como siempre, son ilustrativas, son interesantes, son de debate, nos amplían la mente. Y eso lo que demuestra es que desde la academia y desde la profesión del trabajo social podemos ofrecer información interesante, podemos ofrecer información cualificada, podemos pensar con mente abierta y podemos en ese sentido ofrecer un mucho mejor acompañamiento, asesoramiento y ayuda a nuestros conciudadanos y cambiar nuestros sistemas. Por eso queremos continuar con esta iniciativa que hemos centrado en 3 seminarios en el ámbito de confinamiento. Ahora, como bien decía Chaime y Joaquín, pues vamos a intentar todas las semanas, con paciencia, ¿no? Pues ir seleccionando temas que nos podéis proponer también e ir ofertando, presentando vídeos de este tipo o debates que dentro de un tiempo razonable, 10-15 minutos por ponente, permitan abordar temas interesantes. Estamos pensando en organizar estos seminarios, conferencias, quizás algún congreso digital, tenemos que darle vueltas, pero sí que queremos, como decía Juan Antonio, nada va a ser igual, no vamos a volver a lo de antes y nosotros en el trabajo social queremos estar en la vanguardia de la innovación tecnológica también de esta forma, también ayudando a la contribución de la diseminación del conocimiento y las buenas prácticas aquí en América Latina y en quien nos quiera escuchar. Así que muchísimas gracias, contáis con nosotros y la verdad, como siempre digo, merece la pena trabajar por nuestros conciudadanos desde el trabajo social.